Shalom, estimados Jabrín Javerot, un saludo a la distancia nuevamente. Es el peculiar saludo que yo siempre suelo hacer para todos mis amigos, hermanos y familia y todos aquellos que en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar compartiendo sobre todo las enseñanzas de la Torah. Como bien había comentado en otro audio anterior, otro video, vamos a estar llevando una pequeña miniserie de estudio sobre el concepto de Mashiach específicamente, en el cual queremos abarcar muchas áreas y que por consiguiente, por abarcar tantas áreas, nos va a estar llevando en entrar en una amplitud en la cual posiblemente nos tardemos muchos videos, posiblemente con la ayuda del Eterno. Así que, como siempre, antes que nada pidiéndole a Kadosh Baruj Hu, nuestro Boreo Lam, que Él sea el que nos dé el permiso en todas las cosas, que Él sea el que nos ayude y nos fortalezca y nos dé el entendimiento, y que podamos estar compartiendo así con ustedes lo poquito o lo mucho o, no o como se quiera ver o decir. Para mí ha sido mucho lo que se me ha enseñado y tal vez para otros sean muy poco, no lo sé. Cada quien tiene su propia perspectiva, pero lo que yo quiero compartir es con todo el corazón. Lo quiero compartir sinceramente, de corazón y sin esperar tener un beneficio propio, sino mi interés que tengo en compartirlo es solamente que si a mí el Creador bendito me ha permitido el acabo de tener un manjar en mis manos, lo quiero compartir igual así con los demás que puedan y quieran compartir conmigo. Así que continuando con el audio anterior que ya está, que ya lo subí por ahí en YouTube. Por consiguiente, ya que mencioné YouTube, y a de todo aquel que me vaya a poder ver ahí en YouTube y que pueda, y que no esté familiarizado conmigo, pues que se suscriba a mi canal para darle un poquito de fuerza y que el algoritmo de YouTube pueda conectar con más personas y mandarlo a más personas, que más personas puedan beneficiarse también de la pequeña o gran enseñanza que se dé según la perspectiva de cada quien. Así, con esto dicho y agradeciéndole a Boreolam por el permiso que nos da siempre, vamos a continuar con esta enseñanza, este estudio. Y vamos a subirnos en mi pequeña nave en mi pequeña nave espacial del tiempo, en la cual vamos a viajar todos juntos, haciendo paradas intermitentes en diferentes momentos de la historia, haciendo paradas aquí y allá, dependiendo de cómo nos podamos ir acomodando y requiriendo en todo. Así, haciendo un pequeño recuento de lo anterior, en todo esto estamos mirando el concepto de Mashiach, primeramente, sin meternos en el personaje histórico, sin ponernos en el personaje ficticio que se ha circulado por todo el mundo y que es un concepto que definitivamente ha estado rompiendo el cerebro de millones, o por qué no decirlo, de billones de personas en todo el mundo a través de centenas de años. Ahora, en estos tiempos, en este momento de la historia, Kadosh Baruj Hu nos ha permitido llegar a un momento en el cual estamos viviendo un momento privilegiado, un momento en el cual solamente haciendo un clic en nuestros dispositivos electrónicos y podemos encontrar mucha información
al respecto. Una información que tenemos que no tuvieron la dicha de tener los antepasados por no tener esa tecnología. Ahora tenemos capítulos completos en internet, tenemos capítulos completos en textos escritos, publicados, en personas que se han esforzado por estar enseñando los mismos conceptos y que, pues gracias a grandes estudiosos que se han quebrado la cabeza y como bien dicen grandes historiadores, cuando han llegado esos cerebros sesudos, ¿sí? Para poder entender por qué y cómo fue dándose los eventos a través de la historia, para poder ir entendiendo un poquito más lo que es la Torá Emet, la Torá de verdad, y no solamente la Torá, todo el Tanaj completo, y aparte de todo el Tanaj, entender también los escritos que están en los documentos conocidos como Nuevo Testamento, en los cuales la gran mayoría del mundo cristiano se ampara y se sustenta, y de lo cual con la ayuda del Eterno vamos a ir avanzando en unos estudios que nos puedan ir llevando a ir escudriñando esos momentos tan especiales en los cuales las escrituras nos van a llevando en ese viaje espiritual tan extraordinario. Así que con mucho gusto recibo a todo aquel que quiera subirse a mi máquina del tiempo, a hacer esas paradas y esos viajes en el espacio de la historia. Sí, y vamos a ver cómo cómo está conceptuado con los lentes hebreos, no con los lentes romanos, el concepto de Yeshua. Sí, vamos a ir a esperar que podemos ir llegando después de no sé cuántos videos, pero podamos ir llegando a un criterio propio en el cual cada quien va a tomar su propia decisión y ver si le hace sentido o no le hace sentido, o si tal vez le rompió el cerebro y se le hizo añicos, o tal vez si a ese cerebro se le rompieron las cuerdas más sensibles de su neshama. Y bueno, esperemos que nada de eso pase. Solamente lo que buscamos entonces es poder ser mensajeros del concepto en una manera que posiblemente no donde quiera se está enseñando. Ok, entonces vamos a ir entonces mirando qué importante es saber y estar conociendo de todo el Tanaj, el aprecio tan grande que debemos de tener por el Tanaj, y no así hacer menos a los documentos, a los libros, a las cartas que se encuentran en el llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos que ver esos datos, todos los datos que se van a ir exponiendo en diferentes capítulos más adelante, y que podamos estarlos escudriñando unos y otros en una manera pues razonable, concienzuda y con el sentido de las cosas, como Kadosh Baruj Hu nos ha permitido tener ese sentido. Ahora bien, cabe mencionar que no porque veamos o porque encontremos, porque en el camino que vamos a ir recorriendo vamos a encontrar, como bien lo mencioné en el audio anterior, en el video anterior, mencioné acerca de algunas aparentes contradicciones que se encuentran dentro de la Torá, que no lo mencioné porque no es el momento. Más adelante lo mencionaremos y diremos en dónde es y cómo y por qué, y qué es lo que nos quisieron enseñar los sabios de aquel tiempo para
que estén escritas como aparentes contradicciones tanto en la Torá como en los libros del Nuevo Testamento. Así que es importante que mencione que no porque encontremos esas aparentes contradicciones, vayamos a pensar que la verdad que se encuentra en el Tanaj, en la Torá, pues que ya no es una obra perfecta, como el concepto que siempre se ha tenido de que Dios bajó aquel rollo del cielo y se lo entregó al hombre como un escrito inmaculado en el cual está escrito por el dedo de Dios. Primeramente es algo que debemos romper de nuestra cabeza, que si bien es verdad que la Torá fue bajada del cielo y que bien tenemos en el monte Sinaí que Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, escribiré esos 10 palabras en las tablas de piedra, es verdad. Y que si bien Moshe rompió esas piedras en las cuales Kadosh Baruj Hu, el Dios eterno, escribió con su dedo, como lo explica la Torá, Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe después, labra otras 2 tablas y en esas escribió esas 10 palabras. Entonces, que debemos entender todos que la Torá no es como que tiene la infalibilidad que siempre se ha dicho, porque al fin de todo, de todas maneras, fue escrita por hombres, fue escrita por hombres. Y saber que la Torá, antes de ser escrita, siempre fue oral. Asimismo, Moshe Rabeno, cuando la recibió primeramente oralmente y después la escribió. Eso tenemos que tenerlos como parámetros en nuestra mente para saber cuando encontremos pasajes o versos, historias o narraciones en las cuales vamos a darnos cuenta que como que sí, tuvo defectos y no es así. O sea, eso no debe de desmeritar la fe que se tiene en la Torá. No debemos de ver, más bien lo que tenemos que hacer es buscar por qué la Torá nos habla de esa manera y al primer ojo pareciera como si fuese algo que está contrariándose entre sí. ¿Sí? Así que entonces vamos a ir siguiendo metodologías, perdón, metodologías para poder ir llevando entendimientos más amplios. Los vamos a ir ejerciendo a través de los momentos, según cómo se vayan a ir dando, según cómo nos vaya a ir requiriendo el conocimiento del estudio de lo que vamos a ir llevando. Por lo pronto podemos hacernos una serie de preguntas para ir teniendo esos conceptos, y ya voy a meterme un poquito más en lo que es para el mundo cristiano el concepto de su Mesías, del mundo cristiano el concepto del nombre de Jesús, o sea, cómo es que fue surgido ese ser, ese personaje llamado Jesús. O sea, es el mismo personaje que estuvo desde cuando se escribió, o con el que estuvo con los discípulos, apóstoles, realmente, o cómo estuvo. O sea, en otras palabras, históricamente sabemos que el personaje se llamaba Yehoshua. Ese es su nombre históricamente. Ahora, ¿cómo ese personaje histórico, Yehoshua, se convirtió en un Dios, en Dios de luz, ¿sí? Un Dios de luz, y ese Dios de luz, ¿cómo fue que se fue concibiendo en la mente de tantas miles y miles de personas a lo largo de la historia? ¿Cómo es que surge el concilio que se dio en Nicea en el año 325 después de la muerte de Yeshua? ¿Sí? Aquel concilio de Nicea. El concilio de Nicea que fue celebrado allá en un balneario que fue tratado con alrededor de 300 obispos, en los cuales ninguno de todos ellos era judío. Eran romanos, egipcios, griegos y de todos, pero menos judíos.
en donde si el personaje que están hablando es un personaje judío, ¿por qué no había ni un judío ahí? Son las cosas que vamos a ir mirando y haciéndonos esas preguntas para saber cómo fue que se fue formando a eso. O sea, para entender cómo fue que se dio aquello, qué atractivo tenía aquel mensaje que un día, unos años mucho lejos, más lejos del concilio de Nicea, se dio por aquel personaje que se llama, el personaje histórico llamado Yehoshua. Sí, ahora, ¿y por qué ese mensaje que se estuvo dando? Pues aún sigue en pie y está hablando acá generación tras generación tras generación. ¿Por qué ese caso, el caso de Yeshua, es diferente a todas las historias del mundo que regularmente tienden a perderse? Esos son los pequeños datos que vamos a ir llevándonos, preguntas que ahorita solo se van a hacer y que esperemos irlas respondiendo a través del caminar que vamos a ir haciendo en este gran recorrido, ¿sí? ¿Por qué otros mesías que desde antes de Yeshua, porque los hubo muchos otros que fueron candidatos a Mashiach, que se declararon mesías, porque de ellos ni siquiera se habla ya? Porque quedaron prácticamente en el olvido. Y no solamente desde Yeshua, sino después de Yeshua también. ¿Y por qué de ellos no se habla? Y de Yeshua se habla tanto, incluso en el judaísmo ortodoxo, en el cual se le acusa y se le dicen muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué los otros no se hablan? ¿Por qué este personaje específicamente sí está siendo el rompedero de cerebros en todo el mundo para intentar entenderlo y quién fue y cómo fue y por qué fue y quién fue? ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo todo ello a través de los diferente caminar. ¿Sí? ¿Por qué todo esto es diferente así? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que siendo, por ejemplo, los apóstoles, gente sencillas del pueblo, que muchos historiadores pueden catalogarlos como iletrados, hombres sin letras o analfabetas, que eso es cosa de estudiarlo para ver si realmente lo eran o no lo eran, y sin embargo que muchas veces se les ha dicho que eran? ¿Cómo es que un mensaje de ellos pudo alcanzar la fuerza que alcanzó en todo un imperio romano que era tan cerrado y tan fuerte? ¿Cómo en las mentes de ese imperio pudieron entrar aquellos mensajes de esas personas? Esas son las cosas que marcan algo tan grande, tan formidable. ¿Qué fue lo que realmente dijeron? ¿O qué fue lo que se añadió después? ¿O qué fue lo que sí dijeron y qué fue lo que no dijeron? O sea, ¿cómo vamos a pasar nosotros de aquel personaje judío llamado Yeshua, que tenía una vocación mesiánica tan grande y formidable? ¿Cómo vamos a pasar de él a que tenga comparativo con el Jesús cristiano? ¿Sí? El Dios cristiano. ¿Cómo fue esas cosas? ¿Qué fue lo que causó que sucediera todo eso? Pero aún más importante, ¿cómo podemos nosotros ahora poder regresar el pensamiento de todas las personas que han creído durante toda la historia grandemente y fuertemente en ese personaje creado? ¿Y cómo lo podemos traerlos a el verdadero personaje histórico que existió y que pisó la tierra y que caminó y que enseñó a el pueblo de Israel, enseñó la Torá y una Torá verdadera? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas vamos a irlas viendo y vamos a ir viendo cómo se fue perdón, cómo se fueron dándose a través de los siglos.
Por lo pronto, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que ir comprendiendo es cómo los antiguos hebreos veían lo que es el concepto de la divinidad, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ir entendiendo para poder entender lo demás, si no, no vamos a poderlo entender. Primero debemos de olvidarnos, ¿sí? Vamos a olvidarnos por un momento del concepto de la divinidad que dan o que se han enseñado los teólogos, incluso hasta los de hoy en día. Sí. ¿Qué significó para la gente del siglo primero un ser divino y qué era para ellos? Y a partir de los finales del primer siglo hasta la definición teológica avanzada que encontramos ya con los postulados del mencionado concilio de Nicea que hablaba de hace un momento yo. Hay todo un proceso histórico, pero también hay un proceso de interpretación de la historia que con muchos documentos y tecnología ahora se pueden estar conociendo. Porque una cosa es la historia y otra cosa es la interpretación de la historia. ¿Sí? Porque dependiendo del contexto de la persona, lo que está mirando, lo que está queriendo encontrar, así va a ser la interpretación que le va a estar haciendo aquel texto histórico. Por ejemplo, vamos a un simple ejemplo que explica este hecho. Si vemos una flor, ¿sí? Una flor roja, una rosa roja. Al mirarla, una persona va a recordar un recuerdo que está con ella asociada con aquel objeto, con aquella rosa. O sea, una primera persona puede ver que esa rosa le recordó el regalo de su primer amor y se va a poner feliz y contenta y reír. Pero otra persona, al ver la misma rosa, se va a recordar posiblemente de la muerte de una persona querida y que le gustaba incluso aquella flor. Y entonces se va a tirar a llorar. Uno va a estar riendo y sintiendo tanta felicidad y otro va a sentir tanta tristeza por el mismo hecho. Entonces tenemos un mismo hecho, pero tenemos dos reacciones diferentes. Vamos a tener dos interpretaciones completamente diferentes. Por eso es muy importante que tengamos nosotros esto, que una cosa es lo que pasó y otra cosa es el proceso de la interpretación de aquello que pasó. El proceso teológico es muy preciso que lo comprendamos, ese proceso teológico, para poder ver esa historia que hay detrás de aquel concilio de Nicea, ¿sí? De aquel decreto, de aquella firma en el año 325 de ahí. Y que por cierto voy a irlo a leerlo, lo tengo por aquí un documento del concilio de Nicea para ir viendo cómo pensaban las personas en ese tiempo en el concilio de Nicea. Y esto se firmó así en ese credo cristiano que se quedó plasmado durante muchísimas centenas. ¿Qué es ese? ¿Qué es lo que dice el credo de Nicea? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, es decir, la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, pero no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, lo que hay en el cielo y en la tierra,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció, fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos en el Espíritu Santo. Pero quien afirme que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que antes de ser engendrado no existía y que surgió de la nada, o quien afirme que el Hijo de Dios es de otra hipóstasis o naturaleza, o que ha sido creado, que es mudable o cambiable, dice el credo, caiga sobre él el anatema de la Iglesia Católica. Sí, es lo que dice ese concilio, esa carta del concilio de Nicea. Después, más adelante, hubo más concilios, porque eso fue el origen de ahora. Hasta la actualidad van miles de concilios, no fueron unos cuantos. De ahí siempre ha habido concilios y concilios. Pero en el año 451 de nuestra era, hubo otro concilio, el concilio llamado el Concilio de Calcedonia, del año 451. Y tras la lectura de Nicea, se expone ahora así en el año 451 y dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, al tercer día resucitó según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Eso es lo que nos dice la carta del concilio de Calcedonia del año 451. Sé que es difícil estarse grabando lo que va diciendo uno y otro, pero cuando ya tengan un poquito más de tiempo y lo puedan reescuchar nuevamente, vamos a encontrarnos que ya tuvo muchas otras más modificaciones aparte. Obviamente ya pasó otros 100 años más. El otro fue 325. Este es el 451, llevan un poquito más de 100 años. Y en estos ya los requerimientos son diferentes, ya las necesidades son diferentes, ya los puntos de vista son diferentes y muchas cosas. Entonces vamos a encontrar que ya no es como lo habían planteado en el concilio inicial incluso. Pero vamos ahora a ir analizando un poquito esto. Vamos a ir mirándolo un poquito críticamente. Vamos a convertirnos un poco en ¿cómo se dice la palabra? En analista simplemente, para estar mirando lo que nos está diciendo estas cosas, esto que acabamos de leer. Vamos a procurar qué cosa es lo que
más bien para poder entender lo que no dice explícitamente, porque no vamos a estar señalando tanto lo que dice, sino mejor vamos a ver lo que no dice. Primero, mirando lo que no dice, tal vez encontramos lo que dice, ¿sí? Vamos a usar una técnica que hacen los abogados, ¿sí? Para cuando están buscando darle vuelta a un texto o una ley. Vamos a leer lo que no está escrito. Así lo hacen. Y de lo que no está escrito se hace argumento, es decir, que vamos a mirar lo que el texto no dice claramente y vamos a algo que sí, que está incluido en otra cosa. ¿Sí? Primero, en esta declaración están presuponiendo que habían otras personas que no creían que Jesús era el Hijo único de Dios. Eso lo podemos detectar inmediatamente. Y por eso dice en la carta, dice el único Hijo de Dios. Al decir esa frase, quiere decir que hay personas que no creían eso. Y la intención de ellos era sembrarles por completo que sí era Hijo de Dios, porque no creían entonces ellos. ¿Sí? Entonces, podemos pensar, entonces, ¿había una competencia acaso por un título con alguien más? Porque al afirmar único Hijo de Dios, entonces se está buscando algo y se estaba excluyendo a alguien más. ¿Quién fue ese alguien que estaba dispuesto al puesto con aquel Jesús de Nazaret? Según ellos lo veían. Los paganos cristianos, es decir, aquellas personas que no eran judías, con quien contendían los que afirmaron o los que estaban afirmando que ese documento en Nicea y posteriormente en Calcedonia dice el texto eternamente engendrado por el Padre. Eso significa que había otras personas que no creían esa afirmación. Ahora, ¿quiénes eran esas gentes? ¿Y por qué drásticamente se limita el concepto? Vamos a ver otra parte como tercera que dice, y Jesús era Dios de luz, Dios de luz, como decía Dios de luz y se me estaba, como no me lo sé de memoria, Dios, luz de luz, Dios, luz de luz, es lo que dice, que es Dios de Dios y luz de luz. ¿Qué significa? Que también había otras personas que no lo veían. Recordemos el método que estamos utilizando para encontrar aquello. Ni que fuera además de la misma naturaleza como lo era el Padre, ¿sí? Que fuera el creador de todas las cosas. Ni creían que Dios se encarnó tampoco en la Virgen María y tampoco se creía que Él se hizo hombre. En ese tiempo tenían esos pensamientos muchas personas y lo más que querían era convencerlos de que sí, efectivamente, ellos creían así y que eso era. Entonces, ¿de dónde sacan los obispos cristianos? De los que recuerdo nuevamente, ninguno de ellos era judío en esos concilios, ninguno era judío, sino que todos tenían un trasfondo helenista, un trasfondo pagano. ¿Sí? ¿De dónde sacaron esa afirmación de aquel credo de Niceno? ¿Por qué razón aquellos cristianos del siglo IV llegaron a aquella conclusión para esa conclusión de decir que Jesús, pues no solamente es Dios, sino que requiere ser Dios para poder salvar, para poder dar la salvación? Porque así es como lo ve la teología cristiana. Porque para que él pueda salvar,
necesita solamente ser Dios según ese pensamiento. Así lo creía la iglesia completamente, así lo fue enseñando la iglesia. ¿Por qué afirma ahí la iglesia que Jesús no es Dios? ¿Sí? O más bien, ¿por qué afirma que es Dios? ¿Sí? ¿O por qué van a negar que él no lo es? Porque toda aquella persona que lo negara incluso lo apedreaban. ¿Sí? Y si aquellas personas empezaran a negar todo esto, pues estaban en riesgo de sus vidas. Pero vamos, ¿de dónde llegan todas esas conclusiones? ¿De dónde sacan todos esos creyentes que no estuvieron incluso presentes en Nicea, que ahora estamos en Calcedonia 100 tantos años más? ¿Sí? Que no estuvieron de acuerdo allá en las decisiones de Nicea también. ¿De dónde sacaron la idea no solamente de que Yeshua no fue Dios de Dios ni luz de luz para todos aquellos que no estaban de acuerdo con eso? Ni que tenía la esencia del Padre, sino que todo lo contrario de lo que decía el concilio. Por eso los decretos esos decían y querían marcar eso para contrarrestar las ideas y los pensamientos que se tenían. Eso es lo que vamos a ir encontrando aquí, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito de eso. Porque en estos concilios es cuando empezó a hacerse la divinización del personaje Jesús. Más adelantito vamos a ir viendo desde cuándo se empezó a usar el nombre Jesús, el nombre de Cristo, porque el personaje histórico llamado Yeshua ni siquiera supo que él fuera Cristo, ni él siquiera él supo que fuera Jesús, mucho menos, porque eso ya fue muchísimos años después de él, cuando se le puso el nombre, esos nombres. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, cómo ese fenómeno se fue dando a través de la historia con un mundo pagano, un mundo helenista, un mundo que tenía sus maestros en los cuales ninguno de ellos estaba empapados con Torah, que tenían otros conceptos del mundo griego, del mundo romano. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo se considera a un personaje, a un hombre como nosotros en un ser divino? ¿Puede un ser divino hacerse hombre y continuar siendo divino? Preguntas que tenemos que tener siempre, ¿sí? ¿O un hombre puede ser elevado a la divinidad y seguir siendo hombre? Son preguntas que tiene que tenerse uno bien claras y contestadas. Conocemos o hemos visto o conocido personajes que hayan tenido esa misma y que hayan pasado para poder nosotros tener y poder decir que sí, efectivamente eso es posible. ¿Qué es lo que pasa? Voy a platicarles y contarles hablarles de un personaje, y antes de mencionar su nombre, quiero que vayan viendo y se vayan pensando de quién estoy hablando, ¿sí? Hay unas fuentes antiguas que tenemos antes
de que esta persona naciera, su madre recibió la visita de un ser celestial que le reveló que el hijo que ella tendría no era simplemente un ser mortal, sino un ser divino. Y en efecto, por todas las fuentes históricas, recuerden que estoy hablando de la historia, fuentes históricas que tenemos, su nacimiento fue acompañado por muchas señales en las estrellas del firmamento, hasta los finales que nació en los días incluso del emperador Tiberio César. Cuando él creció y se hizo adulto, él consagró su vida a la enseñanza como un maestro itinerante. Él viajaba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y también instaba a la gente a vivir vidas sencillas, que no se aferraran a lo material, sino que dieran prioridad a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son las que son eternas, las que valen la pena. Él reunió alrededor de sí un número importante de seguidores que vinieron a ser sus estudiantes y les convenció de que que él no era un hombre ordinario, sino en realidad que él era el Hijo de Dios. Él les mostró por muchos milagros que hacía constantemente y muchos portentos que por su mano eran hechos en su presencia, que confirmaban entre otras cosas esta gran verdad, y les decía, miren las obras que yo hago. Él les decía, los enfermos son sanados, los demonios son eliminados, los muertos son resucitados. Al final de su vida, ese hombre causó una seria oposición a las autoridades romanas, que lo llevaron delante de los tribunales, y sin embargo, él les dijo a sus discípulos que no temieran porque ellos podían matar el cuerpo, pero no podían matar el alma. Después de su muerte, él ascendió al cielo y continúa viviendo hasta el día de hoy en el cielo, en las alturas. Y para demostrar que él seguía vivo después de su muerte, se le apareció a uno de los estudiantes que dudaba de aquel hecho, el cual vino a ser totalmente convencido que en efecto él vivía y seguía con ellos. Más tarde, algunos de sus seguidores sintieron el deseo de escribir sobre él, y hasta nuestra actualidad tenemos lo que ellos escribieron de esa persona llamada su maestro. ¿Cuál es el nombre de ese maestro itinerante, hacedor de milagros, el Hijo de Dios que vive para siempre? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién creen ustedes que es ese personaje? Sé a quién tienen en mente, pero no es el personaje que tienen en su mente. Ese personaje no se llamó Yeshua. Ese personaje tampoco se llamó el Jesús cristiano. Si podemos hacer una contraposición entre esas dos figuras que siempre se han hablado a través de la historia. Estamos hablando de un filósofo pagano que nació en la ciudad de Tiana, lo que ahora se conoce como Turquía, que a no ser por la fama que los estudiantes y los discípulos de Yeshua elevaron tan fuerte, o más bien aquella interpretación de que se le dio a aquel personaje, sin haber sido por eso, este personaje llamado Apolonio de Tiana ahora sería el
personaje que estaría rompiendo los cerebros de las personas, la figura más impresionante del primer siglo. Apolonio de Tiana fue un filósofo griego, estudiante de la doctrina pitagórica, de Pitágoras, y que nunca comió carne, era vegetariano. Tuvo tantos estudiantes que fue detenido en Roma por ser una de las amenazas más grandes hacia el imperio. Él murió en Éfeso a la edad de 101 años de edad, rodeado de todos sus discípulos. Y cuando entró en el templo donde supuestamente lo iban a ejecutar, después no encontraron su cuerpo. Y uno de sus discípulos lo vio ascender al cielo. Esa persona nunca se encontró con el personaje histórico de Yeshua. Fueron contemporáneos y nunca estuvieron juntos. Sí, pero sus vidas son muy semejantes. Así está escrito en los libros históricos. Sí. Incluso muchos o algunos o muchos investigadores afirman que si no es por la fama de Yeshua, él sería ahora la figura más conocida en todo el mundo. Confundieron los cristianos hacia aquellos siglos, sobre todo el primer siglo, lo confundieron a Yeshua con Apolonio. Preguntémonos eso. ¿Qué pasó? El concilio de Nicea fue hecho en nombre de Jesús. ¿Y por qué en nombre de Jesús? Pero teniendo aquella realidad que estaban viviendo, la vida de aquel filósofo griego, Apolonio, o por el contrario, fue para demostrar aquella superioridad de Jesús sobre Apolonio. ¿Por qué lo estaban llamando Dios de Dios? Luz de luz, engendrado pero no creado. Entendemos un poquito ahora esos pensamientos que se tenían y por qué fueron marcándose en la historia en esos concilios. ¿Qué diferencia hay entonces entre Yeshua Minazrat y Apolonio de Tiana? Muchas diferencias. Porque Apolonio nació en un mundo pagano en la Turquía, conocida hoy Turquía, la Capadocia. Yeshua nació en la ciudad de David, en Judea, en un mundo monoteísta, es decir, creyentes en uno y único Dios intangible, invisible e indivisible. Apolonio nació un gentil, Yeshua nació judío. Apolonio estudió filosofía, Yeshua estuvo estudiando la Torá. Apolonio, como pagano, adoraba muchísimos dioses romanos. Yeshua, como judío, solamente adoraba al Dios único y uno, el Dios de Israel, el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esas son diferencias mucho, pero muy notables, pero existen semejanzas. Según la historia, ambos realizaban milagros en sus días. Ambos sanaban enfermos y salvaban de plagas incluso. Ambos vivían unas vidas muy sencillas que procuraban no tener acumulación de bienes materiales. Y por supuesto, a los finales del primer siglo, cuando Yeshua no estaba ya presente porque él murió tan corta edad,
todo aquel conflicto social entre los estudiantes de Apolonio y los estudiantes de Yeshua, tenían unas fuertes controversias. Cada quien quería resaltar más a su maestro. Ahora, y los cristianos que conocieron de la vida de Apolonio a finales del primer siglo lo acusaban de charlatán y de fraude, y los estudiantes de Apolonio acusaban a los cristianos de charlatanes y de fraude. Todo un debate constante, ambos queriendo resaltar la historia de su maestro más y más. Esas vidas que se estaban llevando eran las vidas que se fueron fraguando para llegar al concilio de Nicea. El hecho de que Apolonio vivió más tiempo que Yeshua causó que sus estudiantes tuvieran más fuerza, porque como sabemos, los estudiantes de Yeshua murieron al poco tiempo, fueron exterminados. ¿Cómo fue transformado el filósofo Apolonio en una divinidad para sus estudiantes? Debido a todo el conocimiento, ese conocimiento estoico que tenía Apolonio, él deslumbraba a la gente, los sorprendía a la gente con ese conocimiento, y en la parte de todo el mundo que tenía formación monoteísta incluso. Esas cosas ocurren, esas cosas pasan, entran las dudas, y aquel que cree en un solo Dios después puede estar creyendo incluso en muchos dioses. En nuestros mismos días pasa eso. Cuando tenemos tanta información para saber y creer en un solo Dios, que no existe nadie más que uno, muchas veces las mentes de nosotros todavía se pueden desviarse, ir y pensar en otros dioses y dejar el monoteísmo. Es que así funciona nuestra mente. Cuando la gente que escuchaba hablar de Apolonio, con el conocimiento filosófico que él tenía, estoico, los dejaba con la boca abierta, y los milagros que hacía y todas las cosas, y su estilo místico que desarrollaba siempre, lo empezó a ver a él como una divinidad. Lo empezó a ver como una divinidad. Y allá en su ciudad natal de Tiana de Capadocia, ahí se le levantó un santuario en su honor, y además de eso, el emperador Alejandro Severo, en el año 222, vean qué tiempo estamos, 222, hasta el 235, él hizo colocar una estatua de Apolonio como parte de sus dioses familiares. Incluso el emperador Aurelio tuvo a Apolonio como una de sus divinidades personales, junto al culto del dios Sol. Esa era la tendencia, y así era la gente que de aquella época, que transformaba a las personas en dioses, y cuando quedaban tan impresionados con sus vidas, ellos los veían como dioses. Esa forma milagrosa en la que Apolonio fue concebido, ¿sí?, por obra y gracias del dios egipcio llamado Proteos, quien lo engendró en una vista privada que hizo a su madre, igual como la historia de María, con la evidencia de una enorme luz que golpeó la tierra en forma de un rayo en el momento de su nacimiento, y la gente que no dudó ni un solo instante que los dioses estaban dando una buena señal, y no mucho instante después lo declararon hijo de Dios al modo pagano. Muchas
historias tenemos así para entender nosotros? Y después lo vamos a ver más adelante, ya se nos está acabando el tiempo, pero más adelante vamos a ver esta historia de Apolonio, esta historia de estos dioses paganos, la influencia que se tenía y por qué fue necesario que el narrador de los evangelios hable y diga que un ángel le habló y le dijo a Miriam que ella, el acontecimiento que iba a pasar con ella. Es muy importante todas esas narraciones para comprender aquello. Vamos a dejar aquí esto, nos lo vamos a llevar. Esperemos que, si el Creador bendito lo permite, el día de mañana continuamos con esta y para ir encontrando el engrane de ese engrane que va a darnos esa luz por la cual en el mundo fue creído y fue sacado de su realidad histórica aquel personaje llamado Yeshua. Con muchos de estos argumentos vamos a mirar muchas cosas muy interesantes. Todo eso es histórico. Cuando ustedes ya estén allá libres, busquen y pónganle en Google quién fue Apolonio de Tiana y se darán cuenta que es histórico. Es historia. Que la gente no se da cuenta muchas veces, no los conoce y por esas razones le da veracidad a muchas otras cosas, muchos otros eventos. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias por estar acompañándome en este estudio. Les pido que si les gusta este contenido, igual le pongan un like a mi canal y que se suscriban en el canal, porque estas pláticas, estos estudios me gustaría hacerlos en vivo. No lo puedo hacer en vivo, es un canal nuevo, no tengo suficientes suscriptores para poder que el canal me deje hacerlos en vivo. Cuando los hagamos en vivo vamos a poder compartir con personas, escuchar a personas, las posiciones de las personas, las posturas de las personas. Vamos a poder estar no debatiendo, porque yo no quiero debatir, no me gusta a mí el debate. No me gusta estar debatiendo porque el debate te lleva a solamente cada quien buscar su propia razón. A mí me gusta exponer y que cada quien exponga sus propias razones y entender, hacer racionalizar si tienen sentido aquellas cosas o no las tienen. Que tengan argumentos, claro, sí, pero que tengan racionalidad y no por capricho, por enseñanza, y que no se quiere desquitar uno aquella enseñanza que ya tiene programada, aquel programa no se lo quiere quitar y que se quiera aceptar. Por eso no me gustan los debates, me gusta compartir y que alguien quiere compartir, y en los canales en vivo creo que podemos hacerlo, podríamos compartir y podríamos cada quien estar exponiendo puntos de vista de cada quien, en los cuales podemos sacar que podemos crecer grandemente en todo ello. Sí, así que yo les invito, si se suscriban a mi canal y que podamos seguir adelante llevando este mensaje a más personas en todo el mundo y que todo esto sea para bien. Así les deseo muchas bendiciones, que tengan todo lo mejor, que el bendito eterno les llene sus vidas de mucha bendición y nos vemos a la próxima para el día de mañana. Bezrat Hashem, que así sea. Shalom.